Buenas noches con todos y todas. Desde la Asociación de Geógrafos para la Planificación y Gestión Territorial, les damos la bienvenida a nuestra serie de podcast. Les cuento que esta iniciativa nace con el interés de poder aportar con información novedosa a la comunidad en general. En cada sesión vamos a contar con invitados especialistas con quienes conversaremos sobre sus proyectos, sus perspectivas y experiencia acerca de diferentes temáticas que pueden ser abordadas desde las ciencias sociales. Mi nombre es Janet Gamarra y esta noche me estará acompañando en la conducción Kelly Hidalgo. Y para esta primera sesión la vamos a inaugurar con nuestro invitado, Jeremy Cabé. Él es investigador asociado al Instituto de Investigación para el Desarrollo, el IRD de Francia. También es miembro del Laboratorio de Ciencias de la Sostenibilidad. Ha realizado su tesis doctoral sobre la gestión de desechos en dos ciudades intermedias, en Brasil y en la India. Y desde el 2018 forma parte de un taller de ecología política en Toulouse, Francia. Muchas gracias, Jeremy, por reservar este espacio para conversar con nosotras. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Para iniciar, Kelly va a empezar con una pregunta sobre el trabajo que vienes desarrollando. Bien, buenas noches. ¿Qué tal, Jeremy? Quisiera que nos comentes un poquito más sobre ti, sobre tus trabajos e investigaciones que has venido realizando, ¿no? A lo largo de tu carrera profesional y qué has desarrollado como los temas en los que te enfocas, cuáles son tus áreas de estudio o los ejemplos, ¿no? Sí, bueno, encantado y gracias por la invitación. Yo soy investigador francés, recién llegué al Perú para quedarme algunos años y vengo trabajando desde hace 15 años o más sobre el tema de los residuos sólidos desde un punto de vista territorial. Y después de haber trabajado bastante sobre los residuos urbanos, con herramientas de las ciencias sociales o de las Science and Technology Studies, desde hace algunos años vengo reorientando mi foco sobre los residuos de la minería. Y bueno, los residuos de la minería, teniendo en cuenta que en el debate público, por lo menos en Europa y en los estudios académicos, en particular en ciencias sociales, cuando se menciona residuos sólidos, la atención es focada sobre los residuos domiciliares o municipales, pero nos damos cuenta que esos residuos solo representan 10% de los residuos que son generados a escala de un territorio. Entonces, con esa observación de que estábamos como metiendo mucha luz sobre una pequeña parte del tema, reorienté mis investigaciones sobre residuos de la minería, que son mucho más masivos en términos de toneladas, pero también de toxicidad potencialmente, y desde un punto de vista interdisciplinario, o sea, de ciencias sociales, dialogando con ciencias naturales y físicas o de ingeniería también. Claro, uno de tus investigaciones, entiendo que es el libro, ¿no? Que has escrito, que es La civilización de los desechos. ¿Qué consideras lo más relevante de este libro como aporte a la sociedad? ¿Y cuál fue la motivación que te llevó a escribir ese libro, no? Sí, cabe resaltar que es un libro que se direcciona a un público amplio y no solo académico, y que es un libro ilustrado. Y una de las motivaciones de este libro era justamente de darse cuenta que toda la gestión de los residuos consiste en invisibilizarlos, en esconderlos, colectarlos por la noche, llevarlos en las afueras, cavar un hoyo y luego taparlo, etcétera, etcétera. Entonces la idea del libro, que yo he coescrito con un colega antropólogo y que ha sido ilustrado por una colega diseñadora, era justamente de decir, ok, una vez que has puesto tu basura en el cubo o que te has desechado de los residuos de tu actividad,
qué pasa y a dónde van. Entonces, ese era un poquito el punto de partida. Y el punto de llegada, podríamos decir, o una de las ideas fuertes del libro es de darse cuenta que la cuestión de los residuos, si se la considera solamente en el punto final del fin de vida útil de los objetos y se busca soluciones para eso, es una calle sin salida, es un problema que no se puede resolver porque intentas poner mecanismos de gestión, pero llegan siempre, cada día, nuevos desechos en mayor cantidad y entonces es como, sabes, intentar que el Titanic no se hunda con una cucharita. Entonces, para salir un poco de ese callejón sin salida, la idea que tuvimos al hacer el libro y la investigación de los últimos años es de decir, pues, este fin de vida hay que ponerlo en espejo, digamos, con el inicio de vida de los productos. Y cuando digo inicio de vida, es la extracción. Y darse cuenta que deyección o generación de residuos va de la mano con extracción de materiales y que solo si intentamos entender esas dos actividades juntas podemos darnos los medios o la capacidad de resolver un poco el tema. Y con esa hipótesis fuerte en el libro que los vertederos que van aumentando, que van creciendo, esos montículos de residuos, son indisociables de las minas que vamos cavando río arriba. Y que entonces esos hoyos de la extracción van de la mano con esos bultos de la deyección. Claro, por ejemplo, aquí en Perú tenemos esto que se llaman igual los botaderos, ¿no? Que es como una disposición final y pasa de que usualmente estaban muy alejados de la ciudad, pero que al ser una expansión urbana ya está asentándose sobre la periferia. Y cada vez pues el impacto de estos disposiciones finales están mucho más cercanos de las personas, ¿no? Que se están asentando ahí y igual genera un gran problema. Igual también aquí tenemos un tema de reciclaje que en realidad está como que bastante en el papel, como una forma, ¿no? De segregar los residuos sólidos, como una forma de repente reciclar y de repente hacer compost y demás. ¿Qué opinas al respecto como esa medida de mitigación, ¿no? En cuanto a los residuos sólidos. Entonces ahora nos estamos focando sobre los residuos municipales, que está ok. Y el reciclaje, claro, es algo que se tiene que promover y de hecho desde hace el inicio del siglo XXI hubo todo un movimiento a través del mundo para decir, ok, el reciclaje está siendo hecho por partes de la sociedad desfavorecidas. Entonces, a la hora de pensar política pública de reciclaje, se tiene que hacer con esos trabajadoras y trabajadores informales. Y eso se logró particularmente en Lima, en Colombia también, pero se lograron dispositivos muy interesantes de integración de esos cartoneros o recicladores informales. Y tengo colegas geógrafos, Mathieu Durand, Mélanie Rateau, franceses, que trabajaron sobre el caso de Lima particularmente. Sin embargo, hay que darse cuenta que el reciclaje no es aquel círculo virtuoso que a veces nos es vendido y que según el cual bastaría con poner los desechos en el buen cubo para que los materiales se renueven infinitamente. No, nos damos cuenta que el reciclaje muchas veces
es lo que se dice en inglés, un downcycling, y que hay una entropía, hay pérdida de energía a cada reciclaje. Entonces el material súper bueno que yo tenía inicialmente lo voy a reciclar para tener un material un poco menos bueno, y al final ya no puedo reciclar al cabo de algunos ciclos. Entonces el reciclaje no es una solución milagro. Claro que hay que reciclar, pero eso no basta. Por ejemplo, para el plástico es un material que se recicla súper mal. Lo podemos reciclar, pero va a necesitar energía y va a generar otro tipo de residuos. Entonces, para ese tipo de materiales, yo pienso que es mejor eh, prohibirlos y dejar de generar ese tipo de residuos, porque el reciclaje no es una solución. Claro, en este caso, ¿qué otras alternativas de repente podrías comentarnos a manera personal, ¿no? Sí, el contraejemplo son los metales, por ejemplo, los envases de metal o incluso el vidrio, podríamos decir, que se reciclan bastante bien. Entonces, para cierto tipo de metales o de materiales, el reciclaje puede ser una opción interesante. Para los materiales tipo el plástico, como les decía, yo pienso que lo mejor es dejar de usarlos, darse cuenta que el plástico es tóxico, y que la mejor manera de gestionar ese residuo es no generarlo. Eh, y entonces que de ese punto de vista, las mejores medidas de gestión de residuos van en términos de, ¿cómo decir?, de consumir menos envases, de limitar nuestro consumo de material nuevo, de objetos nuevos, porque sabemos que hay estrategias industriales de obsolescencia programada, por ejemplo, para muchos objetos o aplicaciones informáticas, digitales, electrónicas, y que entonces, claro, puede ser muy seductor comprar un nuevo material electrónico, pero 3 meses después se vuelve un residuo electrónico y es muy difícil gestionarlo de manera interesante. Entonces, en vez de generar millones de circuitos de reciclaje para cada tipo de aplicativo electrónico, los mejores pasos que tener es parar de consumirlos de manera tan frenética. Ok, sí. Muy interesante todo lo que mencionas, Jeremy. Y justamente con todos estos argumentos, evidencias que has presentado, claramente es una problemática nacional, ¿no? O sea, no solamente en todos los sectores, que tiene una tendencia a la alza, ¿no? Pero no se le está tomando realmente la importancia que se merece, ¿no? Al menos desde la gestión pública, eso es lo que se ve aquí, ¿no? Y tú en todo tu proceso de investigación, ¿cómo ves la producción académica sobre esta temática? ¿Crees que se está abordando o no? No, coméntanos, por favor. Bueno, el tema de los residuos siempre fue subestudiado, ¿no? Durante mucho tiempo nadie quería hacer una tesis de doctorado sobre residuos sólidos porque no era un tema noble. Ahora cada vez más se ve más gente entrando en ese tema y es bueno. Pero eso es un reflejo también de lo que pasa a escala de la sociedad de manera general. Eh, si nos paramos para mirar, eh, de la extracción del material hasta su venta, es donde se genera, en el caso de Francia que yo conozco, 98,5% del PIB y 98,5% de los empleos.
Y sobre el fin de vida de los objetos, de las materias, en Francia es 1,5% del PIB y de los empleos que están dedicados a esa parte de saber cómo vamos a reintroducir esos materiales en el sistema. ¿Okay? Entonces, muchas veces se habla de economía circular, bla, 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 bla. Pero si miras en los ecosistemas, hay trabajos científicos sobre calcular un poco la porción de organismos que viven a escala de la Tierra y se dan cuenta que hay 20 a 30% de los organismos vivientes cuya función primaria es desmantelar la materia, descomponerla para que pueda ser reintroducida en ciclos biogeoquímicos. Entonces, en un ecosistema, 20 a 30% de los seres vivos tienen esa función. Son los gusanos que hay en el suelo, son algunos tipos de hongos, son bacterias. Y no les prestamos mucha atención, pero son masivos. Entonces, si nosotros, humanos, quisiéramos ser serios y serias en términos de economía circular, no es 1,5% que deberíamos dedicar a ese tema, sino 20 o 30% seguramente para poder tener un funcionamiento metabólico más sostenible. Claro. Y en función de lo que nos mencionas, bueno, también dentro del campo académico, como mencionas, esto ya ha ido tomando mayor relevancia, ¿no? Eh, pero también a su vez, este conocimiento para transmitirlo a la comunidad en general también tal vez suele ser un poco complicado, ¿no? ¿Esto para ti qué retos ha supuesto poder transmitir todos tus temas de estudio en diferentes ciudades que también has estado investigando, ¿no? Para que sea un conocimiento digerible, ¿no? Para el ciudadano de a pie. Claro, sí, ese es un gran desafío para mí, para colegas míos que estamos en el campo de la ecología política y que sentimos que tenemos una responsabilidad particular en cuanto a científicos y científicas con relación a la situación ecológica global, ¿no? Y entonces que teniendo en cuenta lo crítico que está esta situación o lo brutal que es esa entrada en antropóceno o capitalóceno, como se llame, tenemos que cambiar un poco la forma en que trabajamos y salir un poco de nuestros campuses, a veces cómodos, y confrontarnos con la sociedad, ¿no? Y intentar sea compartir los resultados de nuestras investigaciones de manera accesible, digerible, o co-construir con actores de la sociedad nuestras investigaciones, ¿no? Eh, Colectar datos a través de gente que vive en el territorio o incluso construir preguntas de investigación con la gente del territorio que se preocupa por esos temas y que tiene que convivir con ellos cada día. Entonces yo desde hace unos 7, 8 años empecé a practicar mucho la investigación participativa, ¿no? Y intentar asociar o profesionales, por ejemplo, no sé si te interesas a un parásito para tal tipo de cultura, pues puedes asociar los agricultores para ayudarte a entender bien, o incluso ciudadanos. Y es lo que yo he estado haciendo bastante. Y Kelly, mencionabas el tema de los vertederos que antaño estaban lejos de la aglomeración y que con la urbanización pues se acaban estando en el medio de barrios, y entonces con la población que sufre del humo y de las explosiones que puede haber o deslizamientos, en fin. Y entonces, bueno, pues, ¿cómo se trabaja con esas comunidades? Y a mí me parece muy importante nosotros en cuanto científicos trabajar
con la gente y para la gente, ¿no? Porque al final a mí me pagan los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas por ser investigador de un instituto público. La dimensión de reto es que ahí entras muchas veces en un campo, no de guerra, pero por lo menos en una forma de balística, en temas controversiados, en que se oponen diferentes puntos de vista y diferentes tipos de actores. Entonces, si vos empiezas a hacer investigación participativa, pues te vas a llevar golpes de alguna manera, ¿no? Es menos confortable que si estás en tu lab y haces tus pequeños papers y luego vas a unas conferencias y los presentas. Entonces, eso puede ser un poco difícil porque unos colegas de otras disciplinas vas a decir, ah, no, pero vos estás siendo activista por meterte ahí un poco en la pelea, digamos, y otros te van a decir, ah, pero vos no soportas nuestra lucha o nuestra visión y eres demasiado neutro, en fin, va a haber toda una serie de quejas porque justamente te metes en ese campo de batalla. Sí, hay un título de un libro que es así: la ecología es un campo de batalla. Y creo que entonces nosotros científicas que queremos construir con el conocimiento con la sociedad, pues tenemos que prepararnos un poco a eso. Claro, justo y en contexto a lo que nos mencionas, digamos que nuestro territorio tiene diferentes actores, ¿no? Hemos hablado un poco de la población y cómo llegar a ellos. Y ahora la siguiente pregunta va más que todo enfocado al actor del Estado, ¿no? Del Estado tanto como ejecutor de planeamiento de normas, la aplicación de estas. Y en ese sentido, a lo menos aquí en Perú, como me imagino en muchos países de América Latina, tenemos una gran brecha, ese distanciamiento entre el sector público, el Estado, con el mundo académico, mundo científico, ¿no? Ya que muchas veces pueden realizar sus investigaciones y demás, las recomendaciones y las conclusiones, pero al final nos vemos frente a diversas situaciones como obstáculos, por así decirlo, como de repente la falta de financiamiento, la falta de recursos logísticos, humanos, como es algo muy real, ¿no? En nuestro país. En ese sentido, eh, ¿cómo consideras que podrías reducir la distancia entre el sector público y de repente las recomendaciones o los ámbitos que brinda el mundo académico? O sea, bajo las realidades, ¿no? Mm, em, al haber llegado recién al Perú, no estoy seguro que mi entendimiento de cómo funcionan las cosas aquí sea suficiente para responder a tu pregunta. Eh, lo que puedo decir de mi experiencia personal, sea en Francia o en otros países de Sudamérica o de Asia, por ejemplo, es que quien hace mucho el papel de traducción de trabajos científicos para los policymakers son las consultorías o los consultores, que de cierta manera hacen la síntesis de trabajos científicos sobre ciertos temas, por ejemplo, de contaminación o sé la qué, y lo traducen en forma de un porcentaje o de algunas cifras claves que van a ayudar a una persona que tiene un cargo electivo o la gestión de un territorio o de tomar una decisión que se base en estudios científicos.
Y ahí vemos que ese papel es un papel muy clave, que es un papel muy político también, y yo no pienso que haya una separación entre ciencia y política, y que la actividad científica es una actividad política, por más que piense en una idea de neutralidad. Hay muchos micro decisiones que se toman en el trabajo científico de por qué elijo tal pregunta, cuáles son mis hipótesis, cuáles son las implicaciones detrás, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, la actividad política también es una actividad que genera conocimiento y que puede tener repercusiones sobre el conocimiento científico o la manera en que transcurre la actividad científica. Entonces, hay el papel de los consultores y luego hay un tema de temporalidad que siempre es un poco difícil, ¿no? De acordar, las actividades científicas toman tiempo, años, y los cargos electivos pasan rápido. Now, para volver sobre esa supuesta separación entre ciencia y política, y yo en mi propio laboratorio de investigación en Francia, que es de geociencias, hay colegas científicos que me dicen, no, pero yo soy un data provider, soy un fornecedor de datos. Y luego, la sociedad, la política, eso ya no me meto, ellos hacen lo que quieren con mis datos. Pero si miramos el tema climático, por ejemplo, hace 30 años que los científicos dan los datos y según ese pensamiento un poco básico, eso debería ser suficiente para que los políticos tomen las medidas científicamente baseadas. Y vemos que esto no está pasando. Hace 30 años que científicos piensan que basta la actitud de speak truth to power, de los hechos, y los políticos van a tomar las decisiones adecuadas. Pues eso no funciona, no es suficiente. Entonces, eso es un llamado para que nosotros, científicas y científicos, encontremos otras maneras de interactuar, influenciar o hacernos entender de los representantes del Estado, sean gobernantes o funcionarios públicos. Sí, tienes mucha razón. Yo también estoy muy de acuerdo con lo que mencionas. O sea, no es fácil, o sea, sí debería, ¿no? Pero es complicado generar esta articulación, ¿no? Entre academia, Estado, ¿no? Porque si no, como tú mencionas, imagínate que si en realidad a partir de la gestión pública se tomaría en cuenta toda esta información que se genera, pues sería extraordinaria, ¿no? La gestión, se evitaría se evitarían costos, ¿no? Pero, pero bueno, sí, esto es complicado por diversos factores, ¿no? Ya en tu estancia acá en Perú ya vas a ir eh, tanto dentro de la gestión interna, por factores externos también, pues sí, es bastante complicado, pero sí, por ejemplo, desde mi experiencia trabajando así en proyectos directamente con comunidades, ellos sí son, por ejemplo, acá están las comunidades campesinas, ellos sí son un muy buen aliado con quienes sí se puede transmitir todo este conocimiento y sí también doy fe de que lo aplican en la gestión de su territorio, ¿no? Al menos por esa parte sí lo considero muy favorable. Y ahora, como mencionabas, ya te has instalado desde hace poco, ¿no? Justo acá en el sur andino. Eh, Cuéntanos qué proyectos tienes, qué esperas lograr, ¿no? ¿Qué expectativas tienes? Sí, yo vengo para colaborar con diversas entidades, entre las cuales la Universidad Nacional del Altiplano de Puno y mi instituto de investigación, la IRD, firmó un convenio con esta universidad puneña y en particular con
un equipo interdisciplinario que se montó acerca de los asuntos de minería y de sus diferentes impactos. Entonces hay geólogos, ingenieros de minas y también sociólogos, antropólogos, también médicas, etcétera. Y entonces la idea es intentar, o sea, mi intención es fomentar proyectos, intentar ir a buscar financiamientos para eh, viabilizar proyectos sobre los impactos eh, socioambientales de las actividades mineras y con un foco particular, por lo que podrán entender, sobre los residuos de la minería y en particular el tema de los relaves y de todos esos pasivos ambientales mineros que quedan cuando una vez que los yacimientos ya fueron explotados y que las mineras se han marchado. Y muchas veces los territorios reciben como herencia esos pasivos que no se sabe exactamente qué hay ahí dentro, qué hay que hacer con ellos, etcétera. Entonces, empezando por una cartografía de esos diferentes PAMs, como se les llama, y luego junto con colegas de otras disciplinas, una caracterización de los impactos ambientales o sanitarios de esos pasivos mineros. Esa es más o menos la línea directora, pero también quiero tomar tiempo para escuchar lo que mis colegas de la UNA o del INAIGEM en Cusco o de otras entidades tienen a decir y no quiero llegar con algo ya preparado porque soy muy ignorante de muchas realidades del sur andino, entonces también quisiera tomar tiempo y es algo que en el mundo científico no nos otorgamos tan frecuentemente, de tomar también el tiempo de entender bien sobre qué temas realmente vale la pena hacer proyectos, para qué y para que quién se pueda beneficiar de ello. Entonces, estoy dispuesto tomar algunas semanas o meses para madurar bien esa intención de investigación. Em, y claro, estuve montando eso, dialogando con colegas peruanos y particularmente los colegas de la UNA de Puno, que estaban también preocupados por la salud, digamos, del lago Titicaca, cuyo nivel va bajando año tras año y cuyas aguas, particularmente en los lagos menores del lado boliviano y peruano, cuyas aguas se van contaminando también. Entonces, intentar focalizar un poco sobre ese tema. Claro, entiendo que el objetivo, en fin, es más que todo ver cómo la disposición de los relaves mineros que se ubican en el sur andino, que si bien es cierto ya tenemos experiencias, ¿no? En la Sierra Centro, los cuales han terminado pues bastante críticos, reasentando poblaciones, porque también el tema de la contaminación hacia la población son bastante altos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que te gustaría tener como objetivo del proyecto, ¿no? Involucrando a la sociedad, las líneas de estudios por las que vas siguiendo. Sí, yo quiero hacer una investigación que tenga impacto, ¿no? Sobre un territorio, una sociedad y en la medida de posible que lo tenga en pocos años. Tal vez es muy ambicioso, pero vamos a ver. Esa es la línea que me gustaría seguir. Y la segunda es también contribuir a fortalecer competencias en el ámbito académico y particularmente en universidades que son
tal vez menos dotadas que las universidades de la capital, por ejemplo, y con las cuales el instituto al cual pertenezco ha trabajado mucho y casi exclusivamente. Entonces es también traer financiamientos y recursos humanos, sean de Francia, de otros países o del propio Perú, para fortalecer las capacidades de investigación de los colegas académicos del surandino. Y algo que quisiera subrayar es, no estoy aquí para venir a hacer investigación sobre el surandino y luego irme de vuelta con los resultados, sino quiero producir conocimiento desde aquí y con los colegas académicos de aquí. O sea, no es venir de fuera para generar conocimiento sobre, es generar conocimiento desde aquí que pueda ser utilizado por, por un mayor número de personas. Bien, bueno, Jeremy, estamos muy agradecidas por esa interesante conversación que hemos tenido. Nos dejas muchas reflexiones para repensarlas dentro de nuestro contexto, ¿no? Y también te deseamos éxitos en tu nuevo proyecto y que lo disfrutes tu estadía en Perú y en el sur en específico, ¿no? Al público en general, les recordamos que esta sesión quedó grabada y la publicaremos pronto. Los esperamos en una siguiente sesión, la que estaremos anunciando por nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y YouTube, que lo encuentran como Geografía y Planificación. No sé si quisieras dar unas palabras finales, Jeremy. Muchas gracias por la invitación de nuevo y mucha suerte y éxito para la Asociación de Geógrafos y que les vaya muy bien.